En el presente video analizaremos desde el punto de vista físico un viral de estafa de combustible que se dio a conocer en redes sociales a mediados del 2022 en Chile para verificar si la denuncia tiene fundamento o no. Esto aplica para todas las asignaturas del Departamento de Ciencias Físicas de la Universidad Andrés Bello, en la cual se aborda el tema de fluidos. Vamos a describir la situación. A inicios de junio del 2022 circuló en las redes sociales en Chile un video viral en el cual un usuario acusó a una bencinera de estafarlo por supuestamente venderle menos gasolina de la que le cobraron. Para ello, grabó un video, lo subió a TikTok, lo viralizó. Video que vamos a mostrar a continuación. Nota importante, este video fue extraído de este sitio correspondiente a la radio ADN. Además, la persona que lo subió lo hizo voluntariamente, nadie lo obligó. Pero por respeto a esa persona, vamos a pixelar la zona donde aparece su cara y otra zona en la cual aparece su identificación. Exactamente lo mismo que eché en la pajarito 5200. Y esta de Alberto Villegas también está Pichpete. También está reina. Además, también está más reina por si acaso no está en menos vecina. Porque el pajarito lo comprobé, está echando un litro 200 menos. Sí, acabo de comprobarlo, pero se está echando allá y está acá. Y voy a empezar con la granera ahora para que se den cuenta. Ya, nuevamente la copia que están estafando de la de Alberto Llana Maipú. Exactamente lo mismo, 3 litros y tanto, y la boleta me marca 4 litros 6,17. También están estafando. Para fundamentar su acusación, llenó un bidón con 4,6 litros de combustible y lo pesó en una balanza gramera, la cual marcó 3,5 kilogramos. Este video fue muy compartido en su momento, 4.000 veces, pero fue rápidamente desmentido, especialmente por usuarios en redes sociales que le señalaron una serie de errores que cometió la persona al hacer la medición, los cuales vamos a detallar a continuación. Primer tema, que es un tema que no es un error, que es más bien un abuso conceptual muy recurrente y cotidiano que hasta incluso los que hacemos clases en física cometemos, que es confundir masa y peso. ¿Dónde se ve esto en el video? Que la balanza del video mide peso, pero está graduada en gramos, que es una unidad de masa. Consideremos la afirmación: el bidón pesa 3,5 kilogramos. Esta expresión desde el punto de vista de rigor físico tiene un problema, porque hace referencia a peso, que es fuerza, y lo expresa en una unidad de masa, que es kilogramos. La confusión viene porque ambas cantidades físicas, que son conceptualmente diferentes, están relacionadas, son directamente proporcionales, y tiene que ver con que el peso es igual a la masa por la aceleración de gravedad. Para un cuerpo que está cerca de la superficie terrestre, existe una relación directamente proporcional entre el peso y la masa. Entonces de ahí se explica de dónde viene esta confusión. Diferenciemos los dos conceptos. ¿Qué diferencia hay entre masa y peso? Son dos cantidades físicas diferentes. La masa es escalar y el peso es una fuerza, por lo tanto es una cantidad física vectorial. La masa es propia del cuerpo, es intrínseca del cuerpo, no depende de ninguna otra cosa. Es independiente, entre otras cosas, de la aceleración de gravedad. En tanto, el peso surge de la interacción del cuerpo con la Tierra, o sea, depende de la existencia de un planeta o de un satélite, porque ese cuerpo también tendría peso si estuviera en la superficie de la Luna, o de Júpiter, o de Marte, o de cualquier otro planeta, y además va a depender de la aceleración de gravedad. Y aquí tenemos que para la superficie terrestre, si uno hiciera la razón entre el peso del cuerpo y su masa, llegaríamos siempre al mismo valor, que es la aceleración de gravedad, que para la superficie de la Tierra sería 10 metros segundo al cuadrado, 9,8 metros segundo al cuadrado aproximadamente. Consideremos esta siguiente figura donde tenemos dos astronautas que están dentro de una nave que está en una estación espacial que tiene una órbita de 6.400 kilómetros de altura, o sea 6.400 kilómetros de distancia a la superficie de la Tierra. Si consideramos que la Tierra tiene un radio de 6.400 kilómetros, entonces tendríamos una altura de 2 veces el radio de la Tierra. Y en ese caso, un individuo que en la Tierra tendría un peso, entre comillas, de 60 kilogramos, en esa nave tendría un peso de 15 kilogramos, o sea, tendría la cuarta parte de ese peso, entre comillas.
¿Y por qué sucede eso? Porque la aceleración de gravedad en esta nave va a ser un cuarto de la aceleración de gravedad en la superficie de la Tierra. Aquí tenemos el caso de un astronauta que está en el espacio. En el espacio la aceleración de gravedad es cero en determinados puntos, por lo tanto su peso es cero, aunque su masa va a ser constante. Cualquier persona que estuviera, por ejemplo, en la Luna, su peso sería un sexto del peso de la Tierra, porque la aceleración de la gravedad de la Luna es un sexto de la aceleración de gravedad de la Tierra. ¿Cómo podría morigerarse este abuso conceptual? Se puede compensar usando la unidad kilopondio kilopeso, que se puede definir como un kilopondio es igual a 9,8 newtons o G newtons. Dado esto, consideremos un cuerpo de masa m kilogramos. El peso de ese cuerpo sería m kilogramos por G metros segundo al cuadrado o m por G newtons. Si convertimos ese peso a kilopondio, nos quedaría m por G newtons por un kilopondio dividido en G newtons. Entonces podemos simplificar acá. Esta G se va con esta G, el newton se va con el newton y nos va a quedar m kilopondios. ¿Qué quiere decir esto? Que a nivel terrestre el peso de un cuerpo en kilopondios va a ser numéricamente igual a su masa en kilos. Entonces, en vez de decir el bidón pesa 3,5 kilos, uno podría decir, para mantener la rigurosidad en cuanto a unidades, de que el bidón pesa 3,5 kilopondios. Entonces hablamos de peso, pero con unidades de fuerza. Esta sería la forma rigurosamente correcta de expresar esa situación. En estricto rigor, cuando alguien dice que pesa 60 kilos, en el fondo está diciendo que pesa 60 kilopondios. Y para obtener su peso en newtons hay que multiplicar ese peso por la aceleración de gravedad. Segundo tema. En el video de TikTok, el denunciante llena el bidón con combustible y después lo lleva directamente a la balanza. Y no queda claro si estos 3.548 gramos o 3,548 kilos que aparecen acá representan el peso del combustible o el peso del combustible más el peso del bidón. Peso entre comillas por la consideración anterior. ¿Qué tendría que haber hecho para que la medición fuera rigurosa? Tenía en principio dos opciones. Uno, pesar previamente el bidón vacío, guardar ese peso, pesar el bidón lleno y este resultado restarle el peso del bidón vacío. Y ahí tendríamos el peso solamente del combustible. La otra opción que tenía es hacer un procedimiento denominado taraje, que consiste en posar el bidón vacío sobre esta balanza gramera, apretar un botón que no aparece acá que se llama tara, que lo que hace es llevar la balanza a cero, de tal manera la balanza queda calibrada, de tal manera que el bidón vacío marcaría cero, posteriormente llenar el bidón con el combustible y pesarlo. Entonces, después de eso, lo que marque la balanza va a ser solamente debido al combustible, porque ya de alguna manera está considerado el peso del bidón. Repito, de lo que se vio en el video no queda claro si hizo esta consideración importante o no. En un análisis posterior tendremos más pistas al respecto. Y finalmente llegamos al tema que fue más cuestionado por los que rebatieron al denunciante en las redes sociales. El denunciante, de acuerdo a lo que se señaló ahí, parece creer que 4,6 litros de combustible tienen que pesar 4,6 kilos. Es decir, asume de que el peso, o en este caso más bien masa para ser más riguroso, del líquido en kilogramos, tiene que ser numéricamente igual a su volumen en litros. Ahora, de aquí viene la pregunta, ¿de que se puede equiparar numéricamente de manera tan liviana masa y volumen de un líquido? Para poder entender esto vamos a tener que adentrarnos en el concepto de densidad volumétrica de un material. Lo primero que tenemos que decir es que el tamaño o volumen de un objeto no puede ser usado como medida de su masa. Consideremos estos dos ejemplos. Primer ejemplo, tenemos aquí dos esferas. Una que es una pelota de tenis de mesa de radio 2 centímetros y otra que es una bola maciza de acero de radio 2 centímetros. Son dos bolas de igual volumen. Sin embargo, por una parte la pelota de ping-pong es un cascarón esférico plástico relleno de aire y la bola maciza es una bola maciza de acero. Claramente van a tener distintas masas. Claramente la bola maciza de acero va a tener mayor masa que la pelota de tenis de mesa. Entonces tenemos claramente dos casos de cuerpos con igual volumen y distinta masa. Y el segundo caso tiene que ver con el siguiente video. Aquí tenemos un cubo compuesto de dos materiales distintos. Aquí se desarma este cubo. Y este cubo está compuesto de el pedazo de menor volumen de tungsteno y el de mayor volumen de magnesio. Ambos materiales se llevan a una balanza y aquí se va a apreciar de que la balanza va a quedar equilibrada, lo que indica que ambos van a tener la misma masa. Y aquí tenemos las densidades de los materiales. Repetimos brevemente este video. Vemos el tungsteno tiene 19,25 gramos centímetro cúbico de densidad y el magnesio tiene 1,74 gramos centímetro cúbico. Esa cantidad la vamos a definir posteriormente. Pero aquí tenemos el caso de cuerpos con igual masa y de distinto volumen, claramente.
En consecuencia, lo que se dijo acá de que no se puede hacer una relación tan directa entre masa y volumen. Depende de cada caso. En general, cuando hablamos de propiedades de los materiales, resulta conveniente referirse a lo que se llama la densidad, la masa por unidad de volumen. ¿Cómo podemos obtener la densidad de un cuerpo? Esto se ejemplifica en esta foto. Necesitamos la masa del cuerpo, que se obtiene con una balanza, y necesitamos el volumen del cuerpo, que se puede obtener ya sea midiendo sus dimensiones y calculando, o tal como se muestra en esta foto, que es sumergiendo completamente el cuerpo en agua y midiendo cuánto volumen de líquido desplaza, que eso sería aplicar el principio de Arquímedes. Entonces, teniendo la masa M y el volumen B, podemos determinar su densidad como masa partido por volumen. En particular nos van a interesar cuerpos homogéneos, que son cuerpos compuestos por un mismo material. Para un cuerpo homogéneo, si tomamos diferentes pedazos, por ejemplo, este pedazo de masa 1 y volumen 1, este pedazo de masa 2 y volumen 2, este pedazo de masa 3 y volumen 3, etcétera, etcétera. Y si hacemos la razón masa partido en volumen para cada uno de esos pedazos, todos los cocientes deberían llevarnos a la misma cantidad, que es la densidad del material. Esta densidad del material es propia de cada cuerpo, es un valor que es conocido y medido para cada material distinto. Unidades típicas de medición de densidad. La densidad volumétrica de un cuerpo se puede medir típicamente en kilogramos partido en metro cúbico en el sistema MKS, gramos partido en centímetro cúbico en el sistema CGS, y otra que se ocupa y que va a ser particularmente útil para este análisis es kilogramo partido en decímetro cúbico o kilogramo partido en litro. Hay que recordar que un litro equivale a un decímetro cúbico. En cuanto a equivalencias, un kilogramo partido en decímetro cúbico equivale a un gramo partido en centímetro cúbico, es decir, estas dos unidades son numéricamente iguales y ambas son equivalentes a 10 elevado a 3 kilogramos partido en metro cúbico. Aquí tenemos una tabla con diferentes densidades de líquidos en gramos partido en centímetro cúbico. En particular nos van a interesar dos, la del agua y la de la gasolina. La densidad del agua es un gramo centímetro cúbico o un kilogramo partido por litro. Y la densidad de la gasolina es 0,70 gramos centímetro cúbico o 0,70 kilogramos partido por litro. Y aquí es donde volvemos al tema de la denuncia. La densidad del agua es un kilogramo partido por litro. ¿Qué quiere decir eso? De que un litro de agua tiene una masa de 1 kilogramo. ¿Qué quiere decir esto? Que para el caso particular del agua resulta correcto equiparar numéricamente masa en kilogramos con volumen en litros, pero para el agua, si el líquido que hubiera estado midiendo el denunciante fuera agua, esta suposición es correcta, pero no era agua, era gasolina, y la gasolina tiene una densidad diferente, 0,70 kilogramos partido por litro. ¿Qué significa esto? De que un litro de gasolina tiene una masa de 0,7 kilogramos, no tiene una masa de 1 kilogramo. Por lo tanto, para la gasolina y para otros líquidos con densidad distinta a la del agua, no se puede hacer esa suposición de que la masa en kilogramos es numéricamente igual al volumen en litros. Eso es solo para el agua, o para cualquier líquido que tenga una densidad igual a la del agua. Por lo tanto, el denunciante del video asumió de manera evidentemente errónea que la gasolina tiene la misma densidad del agua. Y a partir de esto, toda la denuncia se cae a pedazos. Veámoslo con números. La densidad de la gasolina es la masa de la gasolina partido por el volumen de la gasolina. Por lo tanto, podemos calcular la masa de la gasolina acá, que es la densidad de la gasolina por el volumen correspondiente. La densidad de la gasolina es aproximadamente 0,70 kilogramos partido por litro. El volumen de la gasolina, vamos a considerar el valor que aparece indicado en la boleta que mostró el denunciante, que es 4,617 litros. Entonces vamos a operar 0,70 kilogramos partido por litro por 4,617 litros. Simplificamos los litros y nos va a quedar una masa de gasolina de 3,232 kilogramos. ¿Cuánto marcó la balanza? 3,548 kilogramos. O sea, marcó bastante más que esto. Podemos determinar la diferencia de esa masa, que son los 3,548 menos los 3,232, y eso nos da 0,316 kilogramos o 316 gramos. Y esta es una diferencia de masa que se puede explicar perfectamente o se puede atribuir perfectamente a la masa del bidón. O sea, es bastante plausible, bastante razonable suponer, aunque no tenemos la certeza de que sucedió eso, dado que en el video no se muestra, de que la persona no hizo el procedimiento previo de taraje o no hizo la medición previa de la masa del bidón, y por lo tanto este peso que aparece marcado aquí no es solamente el del combustible, sino que además es el peso del combustible más el peso del bidón, lo que de alguna manera invalida el resultado de medición que hizo, lo hace aún más inválido de lo que es. Por lo tanto, esta denuncia se cae por todos lados. Lo de la confusión de masa y peso es algo que a todos nos pasa, así que no es tan relevante acá. Pero por una parte, hizo la medición de manera poco rigurosa porque se le olvidó considerar el peso del bidón, y segundo, asumió equivocadamente que la gasolina tenía la misma densidad del agua. Entonces con esto ya la denuncia perdió totalmente su peso. Y con esto damos por finalizado este interesante video.